Salto a alusiones a otros modelos para finalmente referirme a la obra al paradigma de François Javier Guerra. El paradigma de las revoluciones hispanoamericanas. Guerra expuso su modelo explicativo en diversos ensayos. La obra que recoge más integralmente su concepción es Modernidad e Independencias, ensayos sobre las revoluciones hispanoamericanas, Madrid, 1992. Los méritos del modelo han sido evidentes: la recuperación de la dimensión política. Yo diría que ahí el mérito no es mayor, porque esa fue siempre la impronta, pero lo que es característico es la asociación que hace de la historia política con la historia cultural y los estudios del discurso. Por supuesto, todo este tema de las sociabilidades y los mecanismos de difusión del pensamiento, las mismas categorías lingüísticas, etcétera. Esos son todas y muchas más méritos de Guerra. Guerra sube las tintas describiendo el carácter sorprendente, inesperado de las independencias y en consecuencia su aspecto precoz. Para el autor, la tempestad se desprende de un cielo sereno. Las abdicaciones de la familia real, la invasión napoleónica y el levantamiento del pueblo de Madrid desencadenan todo el movimiento en España y América. Son los años clave, comillas, el período que va de los levantamientos peninsulares de la primavera del 8 a la disolución de la Junta Central, es sin duda la época clave de las revoluciones hispánicas, tanto en el tránsito hacia la modernidad como en la gestación de la independencia. Esta anticipación le permite, yo creo con razón, a Elías Palti hablar con respecto a Guerra de su visión teleológica de las revoluciones. No tengo objeción en que en sus ensayos Guerra concentre su atención en un periodo corto. El problema surge al ver que sus conclusiones abarcan todo el periodo de la independencia. Me parece que para ellas le sobró un poco todo lo que corrió de la independencia entre 1812 y 24. Guerra habla desde la perspectiva global, pero la vértebra del relato lo constituyen los acontecimientos de la península. Ellos explican la unicidad, y el término es de Guerra, del proceso. Las Cortes de Cádiz a partir de 1810 es la asamblea revolucionaria del mundo hispánico, son comillas. Sin embargo, digo yo, al mirar el funcionamiento de las Cortes, no es difícil advertir que por un lado iba el discurso y por otro lado las actuaciones de las instancias que hacían el papel de gobierno español. El autor enfatiza el acuerdo y la complementariedad del liberalismo español y el americano. En verdad habla es del liberalismo hispanoamericano. A mi modo de ver, no puede ocultarse las diferencias insolubles entre los liberales de la península y buena parte de los de América. Las cuestiones que reflejan las diferencias son varias. La representación, una. Ni siquiera en el ámbito de las instituciones colegiadas se aseguró un mínimo equilibrio. La convocatoria a elecciones para diputados americanos prevé en 1810 un número de 26 representantes peninsulares y solo 9 para los americanos. Para las Cortes Extraordinarias, cuando se convocan elecciones en 1811, se prevé 250 diputados peninsulares y 30 para América. Recuérdese que la población de América española era superior a la peninsular. La liberación del comercio. No se accede en esos años, de 1810 al 12, al establecimiento de la libertad de comercio con Inglaterra, no obstante que los dos países estaban comprometidos en una estrecha alianza con Francia. La independencia. Los liberales españoles estaban, por supuesto, en contra de la independencia y oraban en consecuencia.
Según el biógrafo de Morillo, Gonzalo Quintero Saravia, la expedición del pacificador correspondió a la número 17 entre 30 que se enviaron hacia América entre 1811 y 19. Algunas correspondieron a los primeros años de la serie. La Constitución de Cádiz representa para Guerra el modelo doctrinario adoptado universalmente en Hispanoamérica. Esto comienza a no ser cierto por el hecho de varias constituciones que se adoptan en América antes de 1812, para nombrar las que tengo a mano, las del Socorro, Cundinamarca, Venezuela. El liberalismo. Esta es una expresión, dice Guerra, en su expresión gaditana, la de la Constitución Española de 1812, resultó ser la matriz y el modelo de casi todos los regímenes políticos del mundo latino del primer tercio del siglo XIX. Me parece interesante contrastar la apreciación de Guerra con las reservas sustanciales de dirigentes de la independencia como San Martín y Bolívar sobre los modelos muy normativos del liberalismo. Independientemente de la manera y del acuerdo con que miremos hoy el pensamiento constitucional de Bolívar, expresado en el famoso discurso de Angostura, en la Constitución boliviana y en su profusa correspondencia, no se advertirán huellas de la sabiduría jurídica gaditana en ese pensamiento. Estimo que la manera como aplica Guerra la idea de transición de las sociedades del antiguo régimen a la modernidad resulta reduccionista, comillas. La modernidad es ante todo la invención del individuo, agente empírico presente en toda sociedad. Va a convertirse ahora en el sujeto normativo de las instituciones. Quizá, pienso yo, en la construcción de Guerra sobre las independencias hispánicas influyó mucho lo que comenzó a ocurrir en Europa en el 1989, con la caída del socialismo en Europa Oriental. En su sensibilidad, el paso de sociedades con estructuras sociales colectivas a las formas de las sociedades capitalistas es la réplica que él encuentra en el siglo XIX de lo que está pasando a finales del XX. Quizá ha llegado el tiempo para que en la historiografía y en la sociología política se establezca una relación más crítica con el paradigma interpretativo construido por François Guerra. La idea de pensar la dimensión continental de la independencia hispanoamericana quizá pueda arrojar algunos elementos para el diseño de nuevos paradigmas. Soy consciente que no tomar en cuenta el contexto internacional y sin poseer una aguda sensibilidad de época no se llegará muy lejos en las nuevas interpretaciones. Hace falta, sin embargo, otra composición que descanse sobre un corpus empírico que abarque el proceso de la independencia en su conjunto y no solo uno de sus segmentos cronológicos. En el modelo de Guerra, y aquí termino, el planteamiento de la cuestión colonial no cabe. Este vacío me resulta crucial. Con matices, estoy de acuerdo con el punto de vista sostenido por Brian Hamnet, comillas, perdemos el sentido de que las revoluciones americanas fueron movimientos opuestos a todos los regímenes y sistemas europeos, no importa si fueron absolutistas o constitucionales. Prefiero, continúa Hamnet, considerar las revoluciones americanas como una reacción anticolonial compartida por las colonias inglesas, españolas y portuguesas en formas y épocas distintas, pero unidas con este común sentimiento anticolonialista. Aquí precisamente está su verdadera originalidad. Desde este punto de vista pudieran verterse gotas de optimismo histórico sobre el atormentado veredicto del Libertador ya citado en este evento. Me ruboriza al decirlo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás. Gracias.